Bienvenidos a Diálogo. La línea ferroviaria que conecta la ciudad china de Yiwu y la capital de España, Madrid, es un proyecto que está enmarcado en la iniciativa de la Franja y la Ruta y que supone beneficio para la importación y exportación de mercancías de los dos países. Pero además de comercio, España también está buscando oportunidades de cooperación internacional a través de su participación a esta iniciativa. En este programa vamos a entrevistar al señor Sergio Pérez Saiz, consejero económico y comercial, jefe de la Embajada de España en China. Hola, señor consejero, es un gran placer que estén con nosotros en Diálogo. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí hoy con ustedes. Gracias. Sabemos que España es un componente importante de esta franja económica de la Ruta de la Seda y también participa activamente en esta iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, desde el punto de vista de España, ¿cómo valora esta iniciativa planteada por China? Para nosotros la iniciativa es muy importante porque lo vemos principalmente como una oportunidad, una manera de crecer sustancialmente nuestras relaciones con China y en la zona asiática, porque pensamos que hay mucho potencial de mejora. Hemos crecido mucho, como le contaré a continuación, hemos avanzado mucho en nuestras relaciones con China y con el resto de Asia, pero todavía se puede crecer mucho más. Y para crecer y para avanzar hay que buscar instrumentos y la iniciativa de una franja, una ruta es un instrumento muy grande, muy potente que está liderando un país muy grande ahora mismo en el mundo con gran peso como es China y que por lo tanto pues permitirá alcanzar objetivos de largo alcance. En definitiva se trata también de no solo avanzar en nuestras relaciones con China, sino un concepto muy bonito que es hacer negocios no solo en China y en España, sino hacer negocios con China en España y en el mundo. Un poco sobre la globalización, porque yo creo que ahora la globalización está enfrentando un desafío sin precedente, porque algunos países en el mundo han demostrado su desconfianza y han tomado medidas en contra de esta tendencia. En este contexto, China planteó la iniciativa de la Franja y la Ruta y lo está aplicando. Y también ha recibido respuestas positivas de todo el mundo. Entonces, esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la globalización de forma inclusiva. ¿Cómo entiende usted este concepto y, a su juicio, de qué forma esta iniciativa podrá influenciar la globalización del mundo? Sí, en primer lugar, yo pienso que estamos en un mundo muy diferente hoy en día del de hace unas pocas décadas, ¿no? Hace 20 o 30 años. Sí. Nos encontramos ahora mismo en un mundo, y no es que lo diga yo, es una visión que comparten muchísimos analistas y publicaciones de primer nivel, un mundo que se considera multipolar, en el que ha habido un gran avance, especialmente de determinadas zonas emergentes del mundo. Asia quizá es la que más ha avanzado, la que más ha crecido en los últimos años. Y esto se concreta, y para que la gente lo entienda, se concreta en la entrada en la clase media de cientos de millones de personas en Asia, en América y en África. Esto significa que hay muchos cientos de millones de personas que antes no tenían acceso a determinados servicios básicos y que ahora mismo forman parte de la clase media, disponen de vehículo, tienen acceso a los servicios básicos y a una mucha mayor calidad de vida. Esta clase media requiere de una interconexión, es decir, al final es inevitable el paso en un mundo multipolar en el que bueno, pues hay muchos centros económicos, en el que los países emergentes de África, de América, de Asia y dentro de cada uno de estos continentes tenemos muchos ejemplos de desarrollo, ¿no? Brasil, Colombia, por ejemplo, Sudáfrica, China, Indonesia. Es muy importante la conectividad de estos países, ¿no? Entonces yo creo que la iniciativa de su gobierno, la iniciativa de una franja, una ruta, viene a ser un complemento muy importante a esta tendencia de largo plazo de crecimiento, porque al final, para que estos polos de crecimiento, estos polos de desarrollo, al final
que han surgido tengan un comportamiento óptimo, es muy importante que estén interconectados, no solo de manera física, sino también lógica a través de los instrumentos de Internet. Entonces, esta iniciativa es una iniciativa que yo creo que permite que tengamos un mundo mucho más conectado, un mundo que es cada vez más rico, pero que es cada vez más conectado y por lo tanto más inclusivo, porque al final la renta de las personas, la capacidad económica de las personas y que estén conectadas y que puedan comunicarse y que puedan viajar, que no haya barreras entre los países al comercio, a la inversión, al comercio tanto de bienes como de servicios, es muy importante que funcionen este tipo de instrumentos. Y le voy a comentar también una historia muy bonita relacionada con la comunicación, y es que España es también pionera desde hace varios siglos en la comunicación entre los continentes. Sí. Hay siglo XVI, es decir, hace más de 500 años, se introdujo una ruta pionera que unía Sudamérica del Sur, bueno, en concreto México principalmente, el continente norteamericano, con Filipinas. Se llamaba el galeón de Indias, también la nao de China, porque era una ruta muy larga que duraba 3 meses el trayecto con los mayores barcos que había en aquel momento, y esto permitía comerciar entre Filipinas, que era, digamos, la puerta de acceso a China y a otros países, con América, y de ahí las mercancías llegaban a Europa. De tal manera que al final, 500 años después, pues surgen otras iniciativas que son bueno, pues un ejemplo de lo que se ha hecho durante muchos años para unir el mundo y, por lo tanto, para que mejore la prosperidad entre los países. El proyecto para la construcción de la línea ferroviaria de carga Yi-Xin-ou fue propuesto por el presidente de China, Xi Jinping, cuando se reunió con su homólogo español, Mariano Rajoy, en septiembre de 2014, con el deseo de elevar el nivel de cooperación económica y comercial bilateral. El inicio de la vía férrea se encuentra en la ciudad de Yiwu, en la provincia de Zhejiang, ubicada en el este de China. El recorrido sigue hacia el extremo noroeste del país y llega a Kazajstán a través del paso Alatau, que se encuentra en la región autónoma uigur de Xinjiang. Después, la línea sigue su largo trayecto por diversas ciudades de Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania y Francia, para finalmente llegar a su destino, Madrid, la capital de España. El recorrido completo es de más de 13.000 kilómetros, lo que convierte a esta línea ferroviaria en la más larga que une China con Europa. Asimismo, la vía férrea Yi-Xin-ou también es la primera línea de transporte internacional ferroviario directo de mercancías que une la costa oriental de China con el continente europeo. El 18 de noviembre de 2014, el primer tren de la línea Yi-Xin-ou partió de su destino cargado con mercancías menudas de China en dirección a los países asiáticos y europeos que se encuentran en el recorrido. Del mismo modo, el 30 de enero del año siguiente, el primer tren de regreso a China emprendió su viaje cargado con productos típicos españoles, tales como vino, aceite de oliva y jamón serrano. La línea ferroviaria Yi-Xin-ou abre el camino a una nueva forma de transporte seguro, eficiente y conveniente para la exportación de productos chinos hacia Europa. Además de ello, el establecimiento de esta vía supondrá sin duda nuevas oportunidades comerciales, no solo para China y España, sino también para el resto de países a lo largo de su recorrido. Al hablar de la franja y la ruta, quiero comenzar desde esa línea ferroviaria que entró en funcionamiento en el año 2014, que ha conectado China y Europa. China desde Yiwu y Europa desde la capital de su país, Madrid. Entonces, ¿cómo califica usted esta línea? ¿De qué forma esto ha cambiado el comercio de las empresas de su país y cuáles son sus ventajas en comparación con otras formas de transporte? En primer lugar, esta es una iniciativa a la que, por supuesto, damos la bienvenida. Yo creo que todos los países, porque significa avanzar en diversificar las fuentes de transporte. El transporte entre China y Europa, que es de manera muy especial marítimo, la incorporación de rutas terrestres permiten encontrar caminos adicionales, porque el camino marítimo, teniendo muchas ventajas, también tiene inconvenientes, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas aporta el camino terrestre frente al marítimo?
En primer lugar, un menor periodo de tránsito, porque es una ruta más corta, y en segundo lugar tiene la gran ventaja de poder transportar las mercancías desde los centros económicos, porque claro, el transporte marítimo tiene la limitación de poder transportar solo de puerto a puerto, mientras que el transporte ferroviario permite, en primer lugar, acercarse a distintos puntos al interior de los países, a puntos donde se producen los bienes, a las capitales de las provincias y de los países, y además permite realizar distintas paradas, con lo cual damos la bienvenida a esta iniciativa que permitirá sin duda diversificar las fuentes. Lleva pocos años, con lo cual hay que darle tiempo a que se consolide esta nueva manera de transporte. Sí, sí. Mucha gente al mencionar la franja y la ruta, lo primero que se les ocurre es la construcción de las infraestructuras, porque la tarea prioritaria de esta iniciativa es lograr una mejor interconectividad regional. Entonces eso puede generar muchas oportunidades de construcción. ¿Cómo es la participación de las empresas de su país en las construcciones de las infraestructuras en el marco de la franja y la ruta? ¿Hay unos planes que están en proceso de negociación? En primer lugar, hay que decir que el marco de funcionamiento, el marco de colaboración de España con China en el marco de una franja, una ruta, se está desde hace varios años gestionando. Estamos trabajando ambos gobiernos para establecer el marco en cuanto a acuerdos, en cuanto a memorándums de entendimiento y en cuanto a canales de comunicación entre los gobiernos. Eso es lo primero, ¿no? Digamos que establecer un marco de colaboración entre los distintos gobiernos, y eso avanza por muy buen camino, ¿no? Hay otros países que también están siguiendo este mismo camino, europeos y de fuera de Europa. En segundo lugar, ya ha habido experiencias concretas para fomentar la colaboración. Una de las herramientas más importantes es hacer que las empresas chinas y españolas tomen contacto. Es decir, se conozcan y empiecen a trabajar conjuntamente, primero en pequeños proyectos en estos países de la franja y de la, para luego empezar a hacer cada vez cosas más importantes. Eso nosotros lo estamos fomentando a través de lo que se conoce como partenariados multilaterales, que son actividades de fomento de estos contactos, que consisten en hacer un acto en el que participan distintas instituciones, tanto nacionales, españolas y chinas, como internacionales, por ejemplo, instituciones financieras multilaterales, seguido de una serie de sesiones de B2B en el que las empresas, es decir, de matchmaking, en el que las empresas chinas y las españolas se entrevistan para poder empezar a iniciar un diálogo de colaboración con vistas a crear joint ventures y iniciativas conjuntas de trabajo en los países de la franja y de la ruta. Eso es una acción que hemos, por ejemplo, llevado a cabo el pasado mes de julio del año pasado, aquí en Pekín, en el Hotel Westin, con el patrocinio de mayor nivel tanto de el Ministerio de Comercio de China como del Ministerio de Economía de España. Ya hay iniciativas concretas de colaboración entre empresas españolas y chinas. Lo que sucede es que estas iniciativas, como no podía ser de otra manera, han comenzado de empresas que ya llevaban mucho tiempo trabajando en China, empresas españolas, y que por lo tanto conocen ya muy bien a las empresas chinas, ya tienen, digamos, ya hay confianza entre unos y otros, y ha permitido que se hagan proyectos, por ejemplo, en Oriente Medio y en Latinoamérica. Sí, como lo que usted acaba de mencionar, que uno de sus trabajos es ayudar a las empresas españolas a conocer a algunas empresas chinas, establecer como un puente entre las dos partes. En este trabajo, según su observación, ¿cuáles fueron los principales desafíos para las empresas españolas en el momento de participar a los proyectos de la franja y la ruta? Sí, bueno, en primer lugar, es preciso que ellas se conozcan. Ese es el primer paso. El conocimiento no siempre es fácil, porque es preciso que haya un contacto normalmente en persona, ¿no? En el marco de algún evento, de algún viaje, tanto en España como en China.
a partir de ahí pueden surgir los mecanismos de colaboración entre ambos, es decir, plantearse las distintas maneras de colaboración, como puede ser joint venture o una relación proveedor-cliente, etcétera, ¿no? Y por último, hay que resolver distintos problemas y mecanismos, ¿no? Entonces hay un tema, por ejemplo, financiero. La financiación de las operaciones y de la internacionalización en general es muy importante, más en determinados países de la ruta. Sí. En segundo lugar, tenemos barreras culturales e idiomáticas, ¿no? No solo entre las empresas españolas y chinas, porque cada país tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? Con su propio derecho y su idioma, sino también en los terceros de países. Y luego también hay otras barreras para hacer negocios, como puede ser la ausencia de regulación sectorial o que esté muy movimiento para que al final los negocios puedan llegar a buen fin. Sí, pero en cuanto a la participación de las empresas españolas en las obras de infraestructuras, porque nosotros conozcamos muy poco de las empresas de España, sobre todo en la región asiática. Entonces, cuéntenos un poco sobre las ventajas de las empresas de su país y ha habido algunas experiencias exitosas en este terreno. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestras empresas de infraestructuras en España. Todo arranca alrededor de hace 20, 30 años, cuando los distintos gobiernos empiezan a hacer una apuesta muy grande por la construcción de infraestructuras en España. En los años 80 y después también en los años 90 y ya en el presente siglo, los gobiernos de España comienzan a considerar la construcción de infraestructuras como principal palanca del crecimiento en España. Y entonces se empieza a hacer una gran apuesta por la construcción de puertos, de aeropuertos, de autovías, de líneas de alta velocidad y, por supuesto, también en cuestiones medioambientales y energéticas, incrementar la eficiencia y reducir las emisiones contaminantes, ¿no? Energías renovables, eólica, termosolar, tratamiento de aguas. Esto fue el principal caldo de cultivo para que las empresas españolas comenzaran, en primer lugar, a hacer investigación y desarrollo y a adquirir conocimientos y tecnologías que no había en otros países del mundo, porque fuimos pioneros en determinadas áreas, y en segundo lugar, les permitió a las empresas españolas adquirir una escala bastante grande, un tamaño muy grande. Entonces, estas empresas españolas, llegado un momento de hace alrededor de unos 10 años, empiezan a apostar por salir al exterior. Y en la actualidad, aproximadamente el 80% de la cartera de proyectos de las grandes constructoras españolas está en el exterior, no se ejecuta en España. Esta salida al exterior, que no lleva tantos años produciéndose, en los últimos años también se ha producido un fenómeno paralelo, como ha sido el acceso a licitaciones de la banca multilateral. Bancos como es el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano, el Banco Mundial y ahora, por ejemplo, el recién construido Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Este último es un banco que está todavía empezando, con lo cual no cuenta estos efectos, pero los bancos que están ya con grandes carteras de proyectos cuentan con las empresas españolas como uno de los principales ejecutores de sus proyectos. Sí, las empresas de su país tienen muchas experiencias en participar a las construcciones de infraestructuras internacionales, pero yo creo que actualmente lo importante es que hacerles ser conocidos en esta región, en China, en Asia. ¿Hay algunas actividades regulares para este objetivo y hay algunas plataformas para este objetivo? Sí, por supuesto. La plataforma que tiene España para incrementar el peso de nuestras relaciones se canaliza a través del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que es el ministerio español responsable de la internacionalización de la empresa española. Entonces, este ministerio opera de distintas maneras. En primer lugar, en España tiene un conjunto de instituciones y organismos, tanto financieros como no financieros, que se encargan de apoyar a la empresa española en sus negocios en el exterior, con otras empresas de socias o individualmente. Entonces, a través de estos
organismos lo que digamos se establecen, ahí se definen los instrumentos y es donde están las correspondientes dotaciones presupuestarias para realizar las distintas acciones en todos los países del mundo. Fuera de España, España dispone de una red de 98 oficinas económicas y comerciales en embajadas de todo el mundo. Estamos presentes en embajadas de 90 países. Somos el Departamento Económico y Comercial de la embajada en estos 90 países que le comento. Y en China en particular disponemos en China continental de 3 oficinas. En Pekín, que es la que yo dirijo, también tenemos una oficina en Shanghai y una oficina en Cantón. Entonces, en estas oficinas hay un grupo de personas de distintos niveles. Trabajamos consejeros, agregados comerciales. Trabajan técnicos venidos de España, personas en prácticas con un máster de internacionalización, analistas de mercado, por supuesto siempre con personal local chino, es decir, son equipos multidisciplinares y equipos de distintas nacionalidades. También tenemos personal, por cierto, con origen en Latinoamérica. ¿Y cómo valora usted la actual relación comercial entre China y España? ¿Y cuáles son actualmente los principales campos de cooperación entre nuestros dos países? Nuestras relaciones son excelentes y van avanzando a muy buen ritmo. Por ejemplo, el volumen total de los intercambios comerciales en el año 2016 ascendió a alrededor de 30.000 millones de euros, sumando solo mercancías de China a España y de España a China, y la cifra acumulada de inversión, tanto en España como en China, es decir, inversión española en China o inversión china en España, asciende a alrededor de 15.000 millones de euros, según nuestras últimas cifras que están todavía en proceso de cierre. Aún así pensamos que tenemos mucho que avanzar. Yo creo que España como país ha tenido una intensificación comercial con Latinoamérica. Vuelvo a mencionarle el caso de Galeón de Filipinas, que hacía la ruta entre Latinoamérica, entre México y Filipinas, pero realmente el foco, por una cuestión de cercanía geográfica y afinidad cultural, ha estado en Latinoamérica, que es donde tenemos el grueso de nuestros intercambios, y por supuesto en Europa. Esto es una buena noticia porque significa que tenemos mucho que crecer, China en España y España en China, y por lo tanto que el potencial de mejora es muy elevado y por lo tanto lo que hay que mirar es al futuro, y el futuro es muy esperanzador porque podemos crecer mucho si se compara los volúmenes que tienen de intercambios comerciales y de inversión otros países europeos, que son superiores a los que hay con España. Sí, yo creo que hoy en día, al hablar del comercio, la vía ya es mucho más amplia que hace 10 años, porque anteriormente solamente vías tradicionales, pero hoy en día existe una plataforma muy importante que es comercio electrónico. Por ejemplo, en China hay Alibaba, hay Jumor, son empresas muy importantes que ofrecen plataformas para que las empresas pymes de China, digamos, salgan al exterior, participar a comercios internacionales. No sé cómo ve usted el papel que juega estas nuevas plataformas de comercio electrónico en el comercio internacional, y las empresas de España también están aprovechando con un grado muy alto estas plataformas. Por supuesto, el canal de comercio electrónico es importantísimo para nosotros. Tenemos una colaboración permanente con los grandes agentes del sector en China, con Alibaba, con Jingdong y con otras empresas de comercio electrónico como puede ser Humore y otras, ¿no? De hecho, Alibaba lleva unos años apostando por España, ha abierto recientemente una oficina, y lo mismo se puede decir del resto de empresas de comercio electrónico que están cada vez más presentes en España y lo tienen como un mercado prioritario. Vuelvo un poco también a comentarle el potencial de mejora en nuestras relaciones. Hay muchísimo que avanzar, por ejemplo, en la exportación del sector agroalimentario, ¿no? Tenemos un sector
muy potente. Hemos alcanzado unas cifras importantes en determinados productos, como puede ser cárnicos, pero tenemos todavía un potencial de mejora muy grande en frutas y en otro tipo de variedades de carne que todavía no estamos exportando. También hay muchísimo potencial de mejora en la inversión, ¿no? Porque todavía estamos lejos de las cifras que se están alcanzando en otros países europeos de inversión china y también de inversión europea en China. A nivel industrial también pensamos que se puede avanzar muchísimo porque gracias a las reformas emprendidas en los últimos años la industria española ha ganado muchísima competitividad y produce más barato y con más calidad que otros. Ha permitido aumentar sustancialmente, por ejemplo, la exportación de vehículos o de partes de automóvil. Le pongo todos estos ejemplos para decirle que con un canal de comercio electrónico seríamos capaces, en fin, con una mejora en los canales de comercio electrónico que ya hay, pero que tienen todavía muchísimo recorrido, estos productos en los que pensamos tienen mucho atractivo para China, podríamos aumentar sustancialmente su comercialización en este país y, por supuesto, en otros países del mundo, gracias al comercio electrónico. Sí, históricamente la ruta de la seda han servido además como una vía para fomentar el comercio, también ha servido como un puente de intercambio cultural entre los países que están a lo largo de esta ruta. Hoy en día fomentamos la iniciativa de la franja y la ruta. A su juicio, esto también puede servir como un puente de intercambio cultural entre China y España. Que os sepa, en 2015 España se ha convertido en el 32º miembro del programa de la Ruta de la Seda de la Organización Mundial de Turismo. Entonces, a su juicio, esta iniciativa de la Ruta de la Seda también podrá beneficiar al turismo de su país. Por supuesto, el turismo chino en España ha aumentado de manera muy importante, que es un turismo que es muy bienvenido en España porque al final es un turismo, en fin, los ciudadanos chinos cuando salen de su país, en fin, es un turismo muy educado, un turismo muy respetuoso y nosotros estamos encantados de que vengan a visitarnos ciudadanos chinos, ¿no? Hay determinados lugares, yo cuando vuelvo a España de vacaciones, en determinados centros de compras y lugares de visita en los que ves la presencia de ciudadanos chinos pues comprando, visitando, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente todo suma. Desde luego es imposible fomentar el turismo o fomentar los intercambios educativos sin que haya una base económica y comercial detrás. Al final todo está relacionado y las rutas logísticas, al final el tren que mencionaba antes o las rutas que se han abierto aéreas entre España y China, se han abierto unas pocas últimamente, las rutas marítimas que están muy consolidadas y que esperemos haya más, puertos, aeropuertos que están interconectados, es muy complicado que esa parte de nuestras relaciones falle y que luego se desarrolle de manera muy importante, por ejemplo, el turismo o la educación. Es decir, todo va unido, todo está relacionado y muchos ciudadanos cuando van a España a hacer negocios también tienen un comportamiento de turistas, ¿no? Sí. Y lo contrario también sucede, ¿no? Una parte del viaje de negocios puede ser turístico, ¿no? Sí. Con lo cual, sea bienvenida ese incremento de intercambios culturales, turísticos y, por supuesto, en otros muchos ámbitos, ¿no? Como pueden ser científicos y universidades, ¿no? Que también están aumentando cada vez más. Sí, y en mayo se va a celebrar en Beijing el primer foro de cooperación internacional de la franja y la ruta. Que yo sepa, España también va a participar a este foro. ¿Podría adelantarnos un poco sobre la participación de España en este foro y qué expectativas tienen ustedes? Sí, este es un foro muy importante, se celebre el mismo, se concrete la participación y estamos trabajando todos los países para que nuestra participación esté al nivel que se merece este país, ¿no? Al máximo nivel. España, por supuesto, es otro de los países que participa, está previsto que se participe a alto nivel y por lo tanto yo les deseo todo el éxito del mundo porque este foro permitirá reforzar todo lo que estamos hablando en esta conversación, permitirá que las relaciones entre España y China aumenten sustancialmente y alcancen un nivel de intercambios que creo que tiene mucho potencial de mejora. Sí. Bueno, muchas gracias por
compartirnos con nosotros tantas informaciones sobre la participación de su país en la iniciativa de la Franja de la Ruta. Gracias. Gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Estoy a su disposición para lo que necesiten de nosotros. Gracias.